Pues una cosa yo he demandado a mi Dios, vivir en su casa todos los días de mi existencia. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra clase número 14. Cómo pasan los meses, pues nos da gusto que los que conectan por medio de Zoom y después los que vean los videos en YouTube, muchas gracias por su apoyo. Nuestro deseo como Instituto Bíblico Bautista del Valle es entrenar a la Iglesia de Jesucristo con la palabra de Dios en la doctrina. Tenemos el instituto para entrenar a los que tienen llamamiento, tanto como cualquier hermano en la iglesia, para que saque un certificado de la Biblia o certificado de educación cristiana. Y pues Dios nos ha bendecido con una alianza con el seminario Trinidad en los Estados Unidos y pues es un instituto que está a su disponibilidad. Si quieren mayor informes, nos avisan por medio del correo del instituto o a mi número telefónico y pues pongo mi número en el video después en YouTube. Y pues lo que quiero hacer es tener unas clases que ofrecemos gratuitamente, porque las otras clases, las materias tienen costo, pero pues ayudar a los pastores, ayudar a los líderes, tengo planes de ofrecer lo que estamos haciendo ahorita de consejería bíblica, tanto como cubrir pues un curso de música o de finanzas, unos asuntos muy importantes que se puede compartir unas sesiones y pues en el futuro se puede estar checando en el canal de YouTube del instituto para esas clases gratuitas. Pues obviamente hay más clases en YouTube, pero pues no está en privado, tiene que pagar y pues inscribirse en el instituto. Pues es un placer tener el pastor Carlos Ortiz, que está en Querétaro, pastoreando, inició una iglesia y pues él está poniendo su tiempo para enseñarnos esta enseñanza de consejería bíblica y pues esperamos que haya sido de mucha bendición. Antes de orar, quise hacer un anuncio más. Tenemos nuestro campamento de jóvenes. Si estoy bien, es en nuestro séptimo año. Ofrecemos a las iglesias en esta región de México y tenemos unas iglesias nuevas este año que han registrado. Una ya registró y otra me dijo que quiere enviar jóvenes. Entonces, pues estamos muy animados y estamos animando a los jóvenes y las iglesias que preparen antemano, que ahorran y pues que registran. En este mes de abril vamos a empezar a reservar las cabañas del campamento. Es la primera semana de agosto, del lunes 31 de julio a jueves 3 de agosto. El pastor Carlos estará ayudándonos con juegos, estaré yo y de predicar estamos viendo cómo Dios nos guía todavía. El primer eh, pago de registrarse para pagar menos para el campamento ya expiró. Ya sube 50 pesos, no es mucho, pero sube 50 pesos a 849 pesos tiene hasta primero de junio para aprovechar este precio. Si no, va a subir de nuevo en junio y pues va a subir al último en el campamento mismo. Entonces, les animamos que si no tienen un campamento ya, que lleven a sus jóvenes que consideran venir con nosotros y pues que participen en el campamento. Cualquier cosa me puede contactar, estoy a sus órdenes. Vamos a orar y después va a enseñarnos el pastor Carlos.
Vamos a orar. Padre Celestial, pedimos tus bendiciones sobre esta clase de consejería bíblica. Dios, pido que abres nuestros ojos para ver las maravillas de tu palabra y entender este concepto de cómo aconsejar bíblicamente. Pues gracias por la disponibilidad del pastor Carlos. Úsale, llénale con tu Santo Espíritu. Ten tu voluntad en esta clase. En el nombre de Cristo Jesús, oramos, pedimos. Amén. Adelante, pastor. Muchas gracias. Amén. Muy bien, vamos a estar hablando de una cuestión en donde a final de cuentas debe de ser la actitud interna con la cual cada uno de nosotros participa, en la que pues podemos entender que sí, nosotros podemos aconsejar, podemos tener principios claros, podemos mostrar el contenido de la palabra de Dios al respecto, pero además de eso, una de las cosas que tiene que acompañar es la confianza, la expectativa de que es Dios el que puede hacer algo, ¿no? Si usted está colocando su confianza en que el consejero con el que usted está yendo es muy bueno, pero no pasa por su mente el hecho de que él, por muy bueno que sea, muy capaz, muy capacitado que esté, es en sí un instrumento de parte de Dios, entonces probablemente usted no va a obtener los resultados que deberían de darse, ¿no? Porque cuando nosotros buscamos a Dios, en realidad buscamos no lo que Dios nos da, sino buscamos una relación con Él. Y eso es justamente el mensaje del Evangelio. Nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados sencillamente para ir al cielo. Nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado para estar con Cristo. Y eso es lo que nos motiva, ¿no? A esta situación. Hoy vamos a estar terminando esta sección que tiene que ver con el proceso de la consejería bíblica. Y aquí vamos a mencionar así muy rápidamente sobre cómo es que no deberías determinar tu consejería bíblica. Una sería culpándote del fracaso de aquel que decide no atender el consejo. Y esto lo mencionamos desde las primeras sesiones. Entiende algo, hermano. Tú no eres dueño de la gente. Las personas no tienen por qué hacer que rendirse ante tu consejo por mucha razón que tú tengas. Y es que el problema es que confundimos el consejo con una orden, cuando en realidad no somos quien para ordenarle algo. Si bien Dios ha encargado, delegado su autoridad en la iglesia a los pastores, también el pastor tiene que entender que él puede amonestar, advertir, exhortar, reprender, disciplinar, pero no puedes ir más allá. Sobre las únicas personas sobre las que tienes autoridad, pues son las que viven en tu casa, pastor. Entonces, no puedes, no puedes mandar en el sentido de que de ordenarle a la gente exceder tus funciones. Si bien la palabra de Dios le decía a Timoteo que nadie te menosprecie, también la palabra de Dios deja en claro que pues probablemente esa situación se puede presentar. Y en muchas ocasiones cuando vemos el fracaso de la persona que viene y busca consejo, cuando no atiende el consejo, es que nosotros sentimos una determinada culpabilidad por lo que pasó. Tomamos una actitud de pensar que probablemente no hicimos las cosas bien o que nos faltó hacer algo o que digamos como que tenemos la tendencia a compartir la culpa, ¿no? De decir, bueno, yo también soy responsable de la decisión que tomó esta persona. Y sí lo serías si hubieses dado un consejo no bíblico, si probablemente hubieras tomado una actitud incorrecta ante la palabra de Dios, si hubieras comenzado a decirle, no, pues es que tú sigue tu corazón y tienes que ordenar tus chakras internos y nivelar tu energía y cosas así, pues probablemente sí. Pero si tú tienes la certeza de que aconsejaste de acuerdo a lo que la palabra de Dios
correctamente enseña sobre un tema en particular, no tus opiniones, no tus preferencias, sino lo que la palabra de Dios dice al respecto, entonces, bueno, puedes tener esa actitud. Por ejemplo, el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 17, nos cuenta la historia de un hombre que cuando no siguieron su consejo, este hombre se llamaba Ahitofel. Y fíjate lo que va a decir ahí la palabra de Dios, Segunda de Samuel 17, y dice que lo siguiente, versículo 1. Entonces Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora, perdón, 12,000 hombres y me presentaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo que tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Fíjate lo que dice el versículo 4. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Pero después dice que Absalón manda llamar a otra persona que se llamaba Usai Arquita. Dice para que escuchemos lo que él dirá. Y el relato sigue y cuenta que él dice lo contrario. Dice, no, 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 tu papá es un hombre de guerra y seguramente no va a dormir con la tropa y entonces pues vas a perder una gran cantidad de ejército y una cuestión así. Y fíjate cuál es la actitud que toma Ahitofel cuando no se sigue su consejo. Dice en el versículo 23, pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Yo quisiera escuchar sus opiniones. ¿Por qué? Vamos a tratar de dar una opinión concreta. ¿Por qué piensas que Ahitofel tomó esa decisión? Pues, Por, a ver, hermano Jonathan, hermano Saúl, eh, pues yo considero que a veces hay soberbia y pensamos que la gente debe de escucharnos y cuando no nos escucha o no nos toma en cuenta, nos enojamos. Y pues obviamente cuando uno quiere dar consejos bíblicos, menos se supone que va a pasar eso, pero en este caso pues fue un hombre carnal y pues se pensó que tenía el oído del rey y cuando el rey le rechazó como que pues ya no tengo valor. Y pues obviamente suicidándose, pues sí puede considerar que no tenía valor. aquí tú tienes que considerar una cosa. Evidentemente, el consejo que Ahitofel estaba dando no podemos decir que venía de parte de Dios, porque Dios claramente había puesto como rey, a pesar de su pecado y de su adulterio, Dios había establecido a David como rey. Y eso era más que evidente, no nada más eran imaginaciones de David, sino que Dios había dicho que él iba a ser el rey. Ahora, pasa muchas veces que aquí tú ves el extremo máximo, ¿no? Esta persona cuando no se sigue su consejo, finalmente, como decía el pastor Jonathan, él toma una actitud de decir, yo he sido ignorado, no voy a volver a ser valorado como consejero y aparte, si tú ves el resumen de lo que pasó por medio de los dos consejos, te vas a dar cuenta pues que no prosperó el consejo de la otra persona. Esto nos enseña una cosa en particular, que si hubiesen seguido el consejo de Dios hubiese permitido, vamos a suponer que hubiese permitido que se siguiese el consejo de Ahitofel, David hubiera muerto. David hubiera sido asesinado por estas personas. Claramente esto nos enseña que la soberanía de Dios dirige aún la dureza del corazón del hombre.
Dios sabe la reacción pecaminosa que muchas veces vamos a tener, como la estaba teniendo Absalón. Él quería que su gloria, que su nombre fuera cada vez más reconocido y él por eso toma el consejo de la otra persona. Ahora, aquí podemos ver que también Ahitofel se suicida porque él sabía que de ninguna manera iba a poder salvarse, porque él ya se había comprometido a un nivel que no había retorno con Absalón. O sea, él había propuesto matar al rey David. ¿Tú crees que no se iban a enterar las otras personas cuando finalmente Absalón cayera y fuera muerto? Todos iban a decir, mira, ahí va el que procuró tu muerte. Entonces, esto nos enseña una cosa, ¿por qué tenemos que encomendar a Dios nuestras obras? Bueno, tú tienes que en el proceso de la consejería descansar en que Dios es el que hace el cambio, porque los cambios no dependen de nosotros en primer lugar, porque para eso está el Espíritu Santo de Dios. Para eso es que Dios nos ha dado su palabra, para eso Dios instituyó la iglesia, para eso estableció la autoridad de los pastores, de los padres, de diferentes personas que Dios ocupa para ministrar a su pueblo. Pero es en ese orden. O sea, yo entiendo que sí, hay ministerios que se dedican a aconsejar y a capacitar gente, pero no puedes poner tu confianza primero en eso y después en la iglesia. De ninguna manera, porque la voluntad de Dios para este tiempo es la iglesia. Amén. Entonces, es en esa medida en la que tú tienes que caminar, en la que tú tienes que caminar. Ahora, considera lo que va a decir aquí. Aitofel dice que él fue y se ahorcó. Ahora, probablemente tú has dado consejos y después tú alcanzas a ver la magnitud de el mal consejo que tú diste, pero seguramente este hombre no estaba aconsejando buscando la dirección de Dios, ni mucho menos. Él estaba buscando quedar bien con el hombre. Él quería quedar bien posicionado con Absalón. Y como no se siguió su consejo, entonces, bueno, él determinó continuar en una dirección, pues que finalmente terminó con su vida. Cuando tú encomiendas a Dios tus obras en el momento de la consejería, eso es en esa tranquilidad que tú puedes pues, tener la completa seguridad que es Dios obrando a través de eso. No lo haces pues como con un medio recelo, con una actitud un tanto así medio de que pues no sabemos que pues ahí estamos diciendo esto, pero pues no sé si a lo mejor va pues tener el efecto pues, que yo que quería que tuviera. Entonces, hay muchas veces que las personas terminan, yo he conocido personas que abandonan cierta iglesia porque no, pues el peso de la mala decisión que ellos tomaron en el momento de aconsejar, pues les persigue permanentemente. Otros hasta se han alejado del Señor. Entonces, ¿quieres no tener pesar por tu consejo? Pues sigue el consejo bíblico. Dice ahí en la escritura, dice, encomienda a Dios tus obras, dice, y tus caminos serán afirmados. El sentido de encomendar da la idea de hacer rodar una piedra. Es decir, que tú vas dirigiendo el esfuerzo, dirigiendo el trabajo en una dirección, de dejar que Dios sea el que haga la obra en el corazón de las personas. En muchas ocasiones vas a recibir el premio agradable y dulce de ver que la gente atiende el consejo y cómo su vida es transformada. Otras veces eh, te tocará pasar por la dolorosa y amarga experiencia de ver cómo el pecado destruye a las personas. Pero es diferente enfrentar el sufrimiento por el pecado cuando tú advertiste
que cuando tú te das cuenta que aconsejaste lo contrario y sobreviene la destrucción por causa del pecado sobre la persona. Si tú no quieres tener un pesar como el de Ahitofel de decir, prefiero ahorcarme que sufrir la ira del rey, pues entonces tú tienes que encomendar delante del Señor tus obras. Tienes que tomar una actitud de decir, o sea, yo no voy a decir, a hacer nada por el compromiso que yo tenga con la persona. Yo voy a hacer y a decir ciertas cosas porque entiendo que esa es la forma o la manera en la que Dios revela en su palabra que hay que tratar determinado asunto. Y aquí tú te tienes que dar cuenta que el compromiso prioritario que nosotros tenemos no es con la gente. A la gente hay que amarla, hay que servirle, pero a Dios hay que temerle y hay que honrarlo. No al revés. Hay muchas veces que a la gente se le teme y se le honra, pues para que se queden en la iglesia. Y sabes que esa es la decisión más lamentable, porque ahí tú estás tratando como Dios a la gente y a Dios como a las personas. Estás haciendo las cosas sencillamente para tú conservar a las personas dentro de la iglesia o que tú sigas siendo agradable o amigo de ellos, pero en realidad tienes que considerar, hay dos tipos de personas que tienen una reacción diferente ante el consejo. Dice en el libro de Proverbios, dice, hiere al escarnecedor, dice, y el simple se hará avisado. Aquí habla de dos personas que escuchan exactamente lo mismo, el escarnecedor y el simple. Pero aquí fíjate cómo el principio de la palabra de Dios es hiérelo. Lastima su orgullo, lastima su necedad, muéstrale que está equivocado, aunque probablemente no sea lo más grato, lo más agradable, lo más padre para la persona. Él tiene que entender que las cosas no funcionan de ese modo. Y mira, es muy triste cuando las personas se van de una iglesia por los motivos equivocados. Es triste, pero ¿sabes qué es peor? Que se queden por los motivos equivocados. Que, que tú por el afán de comprometerte a agradarles, a caerles bien, a acoplar el mensaje a su pecaminosidad para que no se sientan agredidos o exhibidos, tú termines haciendo lo incorrecto. Por esa razón, encomendar al Señor nuestras obras en primer lugar tiene que ver con no tener una actitud, actuar sin el temor de que probablemente no, o sea, yo estoy haciendo esto esperando que me salga, pero si no me sale, pues ni modo, todo esto está, tendremos que poner una decisión drástica a esta situación. Que ojalá ninguno de ustedes termine como Aitofel, que termine abandonando, huyendo, sencillamente porque se comprometió de manera incorrecta, ¿no? En segundo lugar, la palabra de Dios nos presenta un ejemplo de qué es lo que no significa encaminar a Dios nuestras obras. Si tú abres en el libro de Tito, en el capítulo 1, el apóstol Pablo ahí está hablando de la necesidad de la carta de Tito es porque habían personas que estaban enseñando diferente doctrina, estaban haciendo uso malo del privilegio de enseñar la escritura para torcerla a su conveniencia. Y por esa razón, fíjate cómo dice el versículo 10. Dice, porque hay aún muchos contumaces. El sentido de la palabra contumaz tiene la idea de personas que les encanta el conflicto, que buscan el roce, el choque, la confrontación, que desean con todo su ser el pleito. Y todos conocemos a alguien que dice algo y dice, mira, ahorita vas a ver cómo se va a poner el hermano cuando le diga esto. Eso es un contumaz. Es alguien que quiere ver el mundo arder sencillamente porque sí. Y por eso es que tú tienes que considerar, dice que la característica de estos contumaces dice habladores de vanidades, y no nada más eso, sino dice engañadores, mayormente los de la circuncisión. Ahí no está diciendo que los judíos sean pecadores, está hablando que los que honran la circuncisión antes que al Señor, esos tienen un problema.
Aquí no tiene que ver con una cuestión étnica, como muchas personas malinterpretaron este texto bíblico por años, por generaciones, colocaron al pueblo de Israel como fuente de pecado físicamente, ¿no? Cuando en realidad, fíjate, por eso dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Fíjate, nuevamente vemos aquí un compromiso enfocado en una dirección equivocada. Estas personas estaban sencillamente aprovechando la oportunidad de enseñar la palabra de Dios para enseñar las cosas de tal manera que ellos resultaran con una ganancia. Y evidentemente, pues esto es completamente inadecuado. Por esa razón es que fíjate lo que dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ahora tú dirás, ¿y esto qué tiene que ver, no? Con que diga que los cretenses son así. Bueno, fíjate dónde es que Pablo dejó a Tito, dice versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahora, aquí, ¿qué era lo que estaba pasando? Los judaizantes, ellos estaban proponiendo que por el mero hecho de ser gentil, es decir, que no estuvieras circuncidado, que no abrazaras la fe judía, entonces eso ya era una cuestión que tenía que ser repulsiva o que tenía que marcar una total y absoluta diferencia. Y por eso es que dice este versículo 3, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Fíjate cuál es la actitud de Pablo. Él no dice expúlsalos de la iglesia, él no dice exhíbelos ante otras personas en el sentido malo, pero sí dice algo bastante complicado. Encaminar a Dios nuestras obras también tiene que ver con, no, saca de tu idea, de tu cabeza, perdón, esta idea romántica de que encaminar a Dios nuestras obras es sencillamente orar y decir, Señor, por favor, que Juanito haga caso al consejo. No, sino que ahora vamos a ver la parte ruda, digámoslo, del consejo, que tiene que ver que muchas veces sí tiene que ver con un consejo, con un trato que lastima, que hiere, que discrimina, que corta, discrimina en el sentido de que no te quedas parado en que no es ni bueno ni malo, no, o sea, tomas una actitud clara y fija. Por eso Pablo le dice, repréndelos y dice duramente para que sean sanos en la fe. Aquí esto nos enseña que dependiendo el nivel de dureza, hay que con esa misma rudeza tratar el pecado de aquel que no entiende. Y encomendar al Señor nuestras obras en muchas ocasiones es algo no grato porque tiene que ver con la manera en la que nosotros, pues, sabemos que si decimos o reprendemos cierta cosa en alguna persona, pues vamos a romper o a comprometer alguna buena relación o por lo menos una cordial relación que tengamos con las personas. Sin embargo, algo que tú tienes que considerar es que, fíjate lo que va a decir, por qué el compromiso es con la palabra de Dios. Porque fíjate qué era lo que motivaba a estos judaizantes. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Es decir, que, fíjate, el compromiso de Pablo no era ni siquiera con la iglesia primordialmente, sino el compromiso de Pablo era puntual y específicamente con el fruto que la palabra de Dios produjera en esas personas, que tiene que ver con la verdad. Por eso dice que se apartan de la verdad de estas personas. Y dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Este sentido de la palabra reprobado no da la idea de que sean personas que solo se dedican a pecar, sino más bien habla de que su enfoque al hacer buenas obras no es el enfoque bíblico. Ellos tratan de hacer esas buenas obras para
compensar su pecado o para ponerse por encima de otras personas después de haber pecado. De ellos dicen, bueno, ya pequé, entonces voy a hacer esto para no ser como el hermano, para estar por aquí arriba. Encomendar a Dios tus obras, hermano, tiene que ver, y con esto ya vamos a ir terminando, tiene que ver también con que tú entiendas que la verdad duele, la verdad lastima, la verdad hiere muchas veces, pero es preferible que tú hieras, lastimes en la medida y en el momento con la intención necesarias, claro. No es humillar, no es sobajar a nadie, pero sí el consejo en muchas ocasiones tiene que ser, muchas veces no resulta ser agradable, tiene que ser certero, tiene que apuntar al cambio, como lo hemos visto ya varias semanas atrás. Encomendar a Dios tus obras tiene que ver con que tú entiendas que tu compromiso no es ni siquiera con el aconsejado. Cuando tú tomas una relación incorrecta con el aconsejado, y por incorrecta no me refiero a nada impropio, nada inmoral, ni mucho menos. Me refiero a una situación en donde te haces tan amigo, y qué bueno si puedes ser amigo de tu aconsejado. De hecho, lo recomendable es tener una relación franca, cercana, cordial con la persona. Pero pasa que muchas veces las personas confunden el hecho de que el consejero es su amigo y ellos no lo entienden como que es amigo, entienden como que es cómplice en las actitudes y en las situaciones que ellos están externando y que necesitan solucionar. Lo vamos a ver en las últimas sesiones, pero por ejemplo, una cuestión bastante práctica. Si alguien viene y te dice, te voy a contar, pero no le digas a nadie, nunca, nunca lo hagas. Nunca te comprometas a situaciones así de ese tipo, porque probablemente tú viendo la gravedad normalmente cuando alguien te dice eso es porque no es que, uy, se robó un chicle en el Oxxo. No, seguramente es una cosa, si bien es pecado y delante de los ojos de Dios es igual, pero normalmente cuando esa frase es una anestesia para algo muy grave probablemente que está ocultando ahí la persona. ¿Por qué no lo tienes que hacer? Porque ahí entonces tú estás, pues, no estás encomendando a Dios tus obras, tú estás confiando en que tus obras son lo suficientemente buenas que no necesitas de Dios. Y por eso es que es importante que no tengas la actitud ni de Aitofel ni de los cretenses, del profeta, perdón, que de los judaizantes que hablaba de los cretenses. Esto es tan necesario que uno tiene que acercarse y confiar, como lo dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, dice, porque el que ara tiene que arar con la esperanza de que va a cosechar. Y sí, o sea, si tú acudes a una sesión de aconsejamiento diciendo, pues nada más lo voy a escuchar porque ya sabes cómo es y que tú prácticamente sientes que estás perdiendo el tiempo, si tú vas con esa actitud, pues mejor no vayas. O sea, porque probablemente tu incredulidad va a dañar o va a sesgar el resultado. Eh, Tú tienes que entender que el proceso de consejería no es yo tratando con tu pecado o con tu necesidad, sino es nosotros, a pesar de nuestro pecado, estamos acudiendo al principio bíblico, más bien de nuestro pecado, de nuestra condición de pecadores, estamos acudiendo al principio bíblico para encontrar dirección y que sea la palabra de Dios encaminando y mostrando lo que debemos hacer. Por eso es que tú en este tiempo, tú deberías de considerar, pues, si todos tus procesos de consejería han sido encaminados hacia la persona de Dios. Porque si no es así, probablemente por eso no ves el fruto que quisieras o que debería de darse después ya de tanto tiempo invertido en tal o en cual persona. Así que, pues, tengan esto presente y cada que tú tengas una oportunidad de aconsejar, descansa en que es Dios el que puede producir el cambio. Imagínate, si tú le preguntabas en la ciudad de Gadara a
qué pensaban de quién podía ser transformado por Dios en la ciudad, seguramente te hubieran dado una lista interminable, a lo mejor sí hubieran a colocar a ellos mismos, pero nunca, ni siquiera iba a aparecer en la lista el endemoniado Gadareno. Y Dios lo hizo, porque la palabra, la verdad, la suficiencia de la escritura, del Espíritu Santo, la fuerza de la iglesia no se compara con nuestra técnica, con nuestra capacidad, con nuestros razonamientos. Depende de Dios y en eso es en lo que descansamos. Así que, pues considérenlo. Seguimos hablando de esto en 2 semanas.